Te pido por todo el pueblo de Venezuela para que lo llenes con tu gloria, Padre. Te lo pido. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo aquí, tu presencia está aquí entre nosotros, Padre. Yo no puedo sentir. Padre, deseo que bendigas al pueblo de Venezuela y a todas las naciones, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Padre, por tu presencia aquí entre nosotros. Te amamos. Gracias. Hola. Bendiciones para todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén bien. Bendiciones. Bueno, entonces antes de comenzar con la lección 2, día 2, vamos a hacer una proclamación. La vamos a encontrar en Daniel capítulo 2, versículo 20 y 22. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a empezar en el versículo 19 para que tenga más sentido. Dice, el misterio le fue manifestado a Daniel en una visión nocturna, y él bendijo al Dios del cielo con estas palabras. Bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él hace que se sucedan los años y las estaciones. Él hace reyes y los destrona. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Él manifiesta las cosas profundas y secretas. Conoce lo que conoce. La oscuridad y la luz habitan junto a Él. En el nombre de Jesucristo decimos amén. Entonces vamos a hacer una oración, ¿verdad? En donde le agradecemos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por permitirnos una vez más reunirnos a conocerte tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando a través de mí, Padre. Tráenos tu mensaje y que pueda ser escuchado por cada una de las personas que necesitan conocer de tu palabra, Padre. Háblale directamente a sus corazones, límpialo de todo orgullo, de toda maldad, de toda envidia, egoísmo, y hazlos un corazón más puro, un corazón que esté alineado con tu voluntad, Padre. Te damos las gracias, Padre, por todas esas personas que te buscan cada día y quieren aprender más de ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Recordamos lo que vimos la última clase, ¿verdad? Que fue acerca de la humildad versus el orgullo. Mencionamos unos versículos que Jesús recurrentemente los mencionaba y los trabajamos así como una ley universal, ¿verdad? Decíamos en Mateo capítulo 23, versículo 12, y en Lucas capítulo 14, versículo 11, dice, el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. ¿Ok? Entonces nosotros hablamos de esos versículos. También mencionamos en Santiago 4:10, que decía, humillarse ante el Señor y Él los engrandecerá. ¿Ok? Entonces notamos que nuestro deber es humillarnos a nosotros mismos ante el Señor. También mencionamos que ser humilde no es una cuestión de sentimientos o de emociones, sino que es algo de voluntad. Es en el momento que nosotros decidimos humillarnos ante Dios, tomamos esa decisión y lo manifestamos con un comportamiento. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar finalizando, ¿verdad? Esa clase. Mencionamos el
el pasaje de Segundas de Crónicas. ¿Se recuerdan? Segundas de Crónicas 7:14. Y decía, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Wow! Tremenda declaración que nos hace Dios aquí, ¿verdad? Nos da 4 instrucciones muy claras y después él da 3 promesas si nosotros cumplimos esas 4 instrucciones. Maravilloso. También dijimos que la primera instrucción de la que aquí hablamos es humillare, si mi pueblo se humillare. Ok, entonces nosotros vamos a ver de qué manera nosotros nos podemos humillar ante Dios, ¿verdad? Para que nuestras súplicas sean escuchadas. Entonces, una de las claves para ver obrar a Dios, y lo puedo decir con experiencia propia, es el ayuno y la oración. Entonces, aquí en la Biblia vamos a citar cómo Jesús pone al mismo nivel la oración y el ayuno. Nosotros estamos acostumbrados a orar. De hecho, aprovecho para decir que la oración no es más que una conversación con Dios, en donde podemos citar sus promesas, podemos suplicar, podemos agradecer, y de esa manera tener una relación muy íntima con Dios, es a través de la oración. Entonces, pero pocas veces manejamos el ayuno como parte de la forma de tener una relación íntima con Dios. Y lo vamos a ver ahorita cómo Él manifiesta que están al mismo nivel. Tanto la oración como el ayuno, Él se refiere a ellos tan obvia una como la otra. ¿Ok? Entonces, dice, la oración eficaz la encontramos en Mateo 6, versículos 5 y 6, ¿verdad? Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Y ahí comienza a describir cómo oran los hipócritas. Dice, a quienes les gusta orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean la gente. Y después, al final, dice, ustedes oren así. Entonces, da un comentario de la forma negativa que se hace y de la forma positiva que deberían de hacer. Entonces, aprovechamos para hacer el Padre Nuestro, que es aquí en Mateo 6, versículo 9 al 13. Y dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos cada día, decimos nosotros. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ok, pero entonces, si seguimos más adelante, en el mismo capítulo 6, pero el versículo 16 dice, cuando ayunen, no anden tristes como hacen los hipócritas. Y vuelve a hablar de qué manera ayunan los hipócritas, de la manera negativa. Dice, que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero más adelante
en el versículo 17 dice la forma positiva que debemos ayunar. Dice, tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve hasta lo más escondido te recompensará. ¿Ok? Entonces notemos que cuando dice, cuando oréis de manera asertiva, de manera de que se supone que nosotros oramos, y él dice, cuando oréis, lo vas a hacer de esta manera, pero igualmente dice, y cuando ayunéis, lo vas a hacer de esta manera. Entonces podemos notar que la oración y el ayuno están al mismo nivel. Entonces vamos a ver, ¿qué es el ayuno? Quizás muchos de nosotros ya conocemos qué es el ayuno, pero hay muchos de nosotros que no sabemos, y vamos a hablar entonces, bíblicamente, ¿qué es el ayuno? Ok, entonces, si buscamos un concepto bíblico de ayuno, dice, es la abstención completa o parcial de la comida, negando al cuerpo para darle prioridad a una parte espiritual, a la relación con Dios. Pero si vamos a Isaías, ¿verdad? Capítulo 58, versículos 5 y 6, explica de que bíblicamente, pues, de qué se trata esto. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Ok? Entonces, si vamos a la explicación, ¿verdad? En la partecita chiquitica que explica ese versículo, dice, el ayuno ideal no consiste exclusivamente en humillarse o mortificarse, es decir, negarse a uno mismo de manera absoluta y piadosa, sino que requiere también justicia social. Israel debía acabar con la opresión, que tal vez incluía la esclavitud injusta de sus hermanos o el abuso de los esclavos legales mediante el desconocimiento del día de reposo u otras leyes. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir esto, que quizás nosotros relacionemos el ayuno con simplemente mortificarnos y humillarnos en cuanto a lo personal. Entonces, aquí dice que también va hasta la justicia social. Aquí en la Biblia hay decenas de historias en donde hicieron ayuno para proclamar a Dios, para implorar alguna justicia social. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Liberación de esclavos, ayunar por libertad de naciones. Hay varias. Está el ayuno de Daniel, el ayuno de Esther, el ayuno de Cedra. Hay varios. Entonces aquí vamos a mencionar un pequeño relato de cada uno de ellos y en qué capítulos y versículos se encuentra, para que tengamos conocimiento de qué se trata el ayuno en nuestras vidas y cómo influye en nuestra nación. Bíblicamente, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta que una forma de humillarnos es con el ayuno. Y entonces nosotros nos preguntaremos, pero ¿por qué debo de humillarme, por ejemplo? Una explicación a eso podría ser porque la parte más egoísta que nosotros tenemos es el alma. Es donde está el orgullo. Ya que el alma tiene tres funciones y es la voluntad, el intelecto y las emociones. Entonces, la voluntad responde al yo quiero,
el intelecto responde al yo pienso y las emociones responden al yo deseo. Si nosotros humillamos, yo quiero, yo deseo y yo pienso, nosotros podríamos de esa manera alinearnos a la voluntad de Dios. Es la única forma de que nosotros estemos alineados a la voluntad de Dios, como humillando lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros decimos. Entonces, de esa manera nosotros rompemos con nuestro orgullo y nos alineamos a lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? Dejando a un lado lo que nosotros queremos para nosotros. Entonces, de esta manera, Dios nos dice, lo que tú quieres, lo que tú dices, lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo digo. Debes dejarte alinear a mi voluntad. Y de esa manera tratamos el alma humillada. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo a lo largo de la Biblia hay diferentes historias en donde llaman ayuno, ¿verdad? Hay veces de manera individual, hay veces que de manera colectiva. Total que en todas ha tenido respuesta de Dios. Eso me encanta. Y yo lo puedo certificar que sí. Dios escucha nuestras oraciones cuando ayunamos y nos humillamos ante Él. Entonces, en Levítico, capítulo 16, versículo 29 y 31 del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo, vamos a escuchar, dice, esta será para ustedes una ley perpetua. El día 10 del séptimo mes ayunarán y no hará trabajo alguno, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque ese día se hará el rito de expiación sobre ustedes para purificarlos, y serán purificados de todos sus pecados en presencia del Señor. Esto será para ustedes un sábado de descanso absoluto y de ayuno. Es ley perpetua. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, en donde a ellos les purificaban su alma a través de un día de expiación, ¿verdad? Que era un día de sacrificio, que ellos se humillaban ante Dios. Tenemos Esdras capítulo 8, versículo 21, en donde dice, allí, a orillas del río Ahava, promulgué un ayuno en señal de humillación ante nuestro Dios, implorando de Él que tuviéramos un viaje feliz nosotros y nuestros niños junto a todos los nuestros bienes, ¿verdad? Esta parte a mí me gusta porque dice, porque después de haber dicho al rey, nuestro Dios bendice a todos los que lo buscan, pero se enfurece con quienes lo abandonan, me da vergüenza pedirle tropas y jinetes como protección contra posibles enemigos durante el viaje. Entonces es por esta razón que él convocó a ayuno en vez de estar pidiéndole tropas al rey. Dice, precisamente por esto ayunamos e invocamos a nuestro Dios y Él nos escuchó. ¿Ok? Entonces, aquí vemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo Dios escuchaba en ese entonces a los que se humillaban a través del ayuno. También está Jonás, esa historia es increíble, capítulo 3, versículo 10. Desde el versículo 4, para que puedan entender un poquito de qué se trataba esto. Dice, Jonás entró en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo único que él decía. Dice, los ninivistas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y todo, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropa de penitencia. También el rey de Nínive
al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió con ropas de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó a proclamar a Nínive este decreto: por orden del rey y sus ministros, que hombres y animales, ganados, vacunos y ovinos no coman, ni pesten, ni beban agua. ¿Ok? Que se vistan con ropas de penitencia, que invoquen a Dios con fuerzas y que todos se conviertan de sus malas conductas y de sus violentas acciones. Quizás Dios cambie de parecer, se compadezca y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Entonces, en Jonás, ¿verdad? Continuamos en el capítulo 3, versículo 10, dice: al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se compadeció y no llevó a cabo el castigo con que los habían amenazado. ¿Ok? Entonces, otra victoria para el ayuno en Nínive. ¿Por qué? Porque humillaron sus almas ante el Señor. Esto es en el Antiguo Testamento. También está la historia de Esther. En capítulos 4, versículo 10. Hay muchas. Eso es solo en el Antiguo. Y en el Nuevo Testamento del mismo Jesús, o sea, y hizo ayuno. Pero en Esther capítulo 4, versículo 16, está también la historia de Esther, ¿verdad? Que fue una joven judía que, al saber el plan de Mardoqueo de exterminar a todos los judíos, consideró ir a hablar con el rey, ¿verdad? Para pedir la liberación de los judíos. Pero para ese entonces era imposible hablar con el rey si él no la había invitado. Entonces, a las personas que intentaban acercarse al rey sin haber sido invitados, los mandaban a matar. Entonces ella, alguien le solicitó a ella que se acercara al rey a pedir por los judíos, y ella consideraba que si ella hacía eso, la iban a castigar, pues la iban a matar. Pero la vida de todos los judíos estaba en riesgo. Entonces ella convoca a un ayuno, aquí en el capítulo 4, versículos 16. Entonces ella responde así, dice: ve a reunir a todos los judíos de Susa y ayunen por mí, sin comer ni beber durante 3 días y 3 noches. Yo y mis criadas ayunaremos también. Después me presentaré ante el rey aún en contra de su orden. Y si tengo que morir, moriré. Oración de Esther. Señor, Dios de Israel, Señor mío, tú eres nuestro único Rey. Ayúdame, porque estoy sola, no tengo más protector que a ti, y el peligro me amenaza. Desde niña he oído en mi familia que tú, Señor, elegiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos sus antepasados como herederos perpetuos, cumpliendo todas tus promesas. Ahora nosotros hemos pecado contra ti y nos has entregado a nuestros enemigos porque hemos adorado a sus dioses. Eres justo, Señor, pero ellos no se contentan con nuestras amargas esclavitud y han jurado ante sus ídolos anular tu promesa y exterminar tu heredad, cerrar la boca de los que te alaban, extinguir la gloria de tu templo y de tus alturas, abatir la boca de los paganos para alabar a sus ídolos y enaltecer para siempre a su rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que nada son, que no se rían de nuestras ruinas. Vuelve contra ellos sus propósitos y castiga al que ha desatado contra nosotros esta guerra. Al final fue un triunfo y la preservación de los judíos. El punto de cambio, ¿verdad?
fue cuando el pueblo de Dios ayunó. Vamos a ver en Lucas 4:1, como en el Nuevo Testamento, Jesús también hizo un ayuno de 40 días. Y fue de hecho después de ese ayuno en donde él comienza su ministerio. Él antes de hacer ese ayuno de 40 días, no había hecho nada públicamente, sino fue hasta después de esos 40 días que él estuvo sin comer ni beber nada, que él pudo llenarse de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todos esos días no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo entonces, ¿ok? Entonces aquí ya sabemos que el diablo lo tentó, y al final dice: Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, después de la victoria de haber vencido al diablo, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en su sinagoga y todo el mundo hablaba bien de él. ¿Ok? Entonces, yo considero que es muy importante este proceso de humillación ante Dios a través del ayuno y la oración. En la lección 2, ¿verdad? Día 2, continuamos con la guía de avivamiento para Venezuela y las naciones. Dice: encuentro con la verdad, la perspectiva de Dios del orgullo. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Es el obstáculo más formidable para el avivamiento. El orgullo nos ciega a nuestras verdaderas condiciones espirituales y nos hace pensar mejor de nosotros mismos de lo que debemos. Cuando somos orgullosos, nos volvemos más importantes que los demás. Cuando somos orgullosos, nos mueve el promovernos a nosotros mismos y el proteger nuestra reputación. El orgullo nos mantiene alejados de Dios. Entonces mencionan algunos versículos de algunos libros y salmos en donde es mencionado el orgullo y la humildad, cómo se manifiesta, qué consecuencia tiene. Después dice en la pregunta 6, el orgullo obviamente no es un asunto trivial para Dios. ¿Por qué crees que Dios se opone tanto al orgullo humano? Entonces, ya aquí hemos aprendido que el orgullo es lo contrario de la humildad y fue por el orgullo que Lucifer, queriéndose estar al mismo nivel de Dios, se resbaló, ¿verdad? Y fue destituido del cielo, ¿verdad? Entonces ya vemos que el orgullo es algo bien, bien serio para Dios. Dice: con la misma fuerza con la que Dios rechaza el orgullo, así le atrae la humildad. ¿Cómo lo muestra este versículo? Dice Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, dice: ¿qué crees que significa ser contrito y humilde de espíritu? Yo puse que contrito es tener la capacidad de arrepentirse por algún error o daño cometido. ¿Ok? En el momento que nosotros nos estamos confesando, también estamos humillándonos. Es una forma de humillación ante Dios, reconocer nuestro pecado. Humilde es inclinar tus rodillas delante de Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Eso es humildad, es bajarnos ante Él, humillarnos. Dice: de conformidad con este pasaje, ¿cómo responde Dios a aquellos que son verdaderamente humildes? Dice: el que se humille será enaltecido.
los de corazón humilde son candidatos para el avivamiento. Bueno, entonces para despedirnos hacemos una pequeña oración. Padre Celestial, hoy te damos las gracias por habernos permitido aprender mucho más de tu palabra acerca del orgullo, de la humildad, de la oración, Padre, de la necesidad que tenemos de humillarnos ante ti. Límpianos cualquier raíz de orgullo, de ego que hay en nuestro corazón y permítenos caminar humildemente junto a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, fue un súper placer una vez más haber compartido con ustedes. Nos vemos para la próxima clase, que es la lección 2, día 3. ¿Ok?